si el mundo está yendo hacia otros sitios, si el mundo no va a ser como creíamos que era, hacia dónde queremos que vaya, cómo queremos que sea. Que necesitamos, decimos, un debate radicalmente democrático sobre cuál es nuestro horizonte de tránsito, hacia dónde queremos transitar, o como nos animaban a decirlo compañeras guatemaltecas, cuál es nuestro horizonte de utopía. ¿Cuál es nuestra utopía, la utopía colectiva que nos va a servir para ir trabajando colectivamente, para ir dirigiendo el tránsito en el que estamos inmersas? ¿Para qué queremos estar juntas y juntos? ¿Para qué existimos como conjunto social? O, como decimos, ¿cuál es nuestra idea de buen vivir? ¿A qué queremos llamar vida que merece la pena ser vivida? ¿Y cómo vamos a hacer posible esa vida que merece la pena ser vivida si rompemos con el modelo de desarrollo que se nos venía impuesto y que está en crisis, ¿no? Pero en este debate radicalmente democrático tampoco nos vale que se dé bajo cualquier coordenada. Entonces la apuesta sería, necesitamos la confluencia de miradas críticas que establezcan unas determinadas coordenadas bajo las cuales se dé ese debate sobre cuál es la vida que queremos vivir como conjunto social. Yo diría que necesitamos la confluencia de miradas que yo llamaría de izquierdas, pero podemos hablarlo. En todo caso, miradas que pongan como coordenadas del debate sobre cuál es el buen vivir la idea de que la vida es siempre vida en común, que la vida nunca es aisladamente, que la vida no es por arte de magia, que la vida no es por milagro, que la vida es porque se cuida, que toda vida es vulnerable, que toda vida es, por tanto, necesita a otras vidas, que toda vida depende de otras vidas humanas y depende de la vida del conjunto del planeta. Por tanto, no estamos hablando de vidas individuales, estamos hablando de la vida en común. La vida ecodependiente y la vida interdependiente. Y que porque la vida es vida en común, la vida tiene que ser una responsabilidad común. Entonces nos estamos preguntando sobre la responsabilidad común sobre la vida, sobre el buen vivir. Y sobre cómo conseguir el buen vivir bajo dos criterios éticos que yo diría son irrenunciables. Uno, la universalidad. Cuando discutamos cuál es nuestro horizonte de utopía, si no cabe todo el mundo, no es horizonte de utopía. Y dos, la idea de singularidad. Es decir, que no somos un calco unas personas de otras, que tenemos que dar cabida a la diversidad y a la diferencia sin que esto se transforme en desigualdad. Entonces, la noción de que la vida es vida en común y por tanto es una responsabilidad común y que de la vida tiene que ser para todo el mundo universalidad, pero respetando y reconociendo la diversidad, singularidad. Y estos son coordenadas, creo, críticas del debate que tenemos que situar y que tenemos que afianzar la idea de que esto es lo que es incompatible con el sistema actual que está en crisis. Entonces, en esta confluencia de miradas críticas, que es donde se sitúa el libro, una de ellas es, creemos, imprescindible, la de los feminismos. Entonces, ¿qué pretende este libro? Pretende hacer un aporte desde un determinado feminismo a esa confluencia de miradas críticas que sienten esas coordenadas del debate radicalmente democrático sobre cuál es nuestro horizonte de utopía en este momento de tránsito. No le gusta nada. El libro lo que pretende es hacer un aporte a la creación colectiva de pensamiento feminista para la subversión. Y me detengo un poquito en cada una de esas partes. En primer lugar, la idea de creación de pensamiento. Es decir, este es un libro, es un tocho, es un montón de páginas. Pero nace bajo la idea de, creemos, de que no existe una ruptura clara entre lo que es pensar y lo que es actuar. Que necesitamos nombres distintos para atrever a imaginarnos realidades distintas que vayamos construyendo. Y que al mismo tiempo, a la par que vamos construyendo otras formas de estar en el mundo, necesitamos ir renombrándolas. Es decir, que el proceso de crear pensamiento y de actuar, de crear acción, de construir un mundo diferente, se retroalimentan permanentemente. Y creación de pensamiento desde la idea de que el pensamiento siempre desbordó los muros de las instituciones legitimadas como depositarias y creadoras del saber. La universidad, etcétera. Siempre lo desbordó, pero que si siempre lo desbordó, yo diría que ahora todavía más lo está desbordando. Entonces, que el pensamiento más potente, más transformador, desde luego no se crea dentro solo de esas instituciones legitimadas, sino sobre todo fuera. Y aquí se nos abre el debate sobre cómo interactuar, ¿no? Pero este libro en concreto nace creado desde fuera de esas instituciones. No pretende ser un libro académico, no es una editorial academicista, etcétera. Entonces, crear pensamiento por un lado. Por otro lado, decía una creación colectiva de pensamiento. Y me detengo brevemente en esta noción de colectivo. Creemos que todo pensamiento es siempre colectivo.
que nadie se levanta por la mañana iluminado en casa y de repente escribe 10 folios que surgen de la nada, que todo se construye de manera colectiva. Digamos, las palabritas concretas que aparecen en ese montón de páginas son mías, ahí de mis horas frente al ordenador y al papel, pero que ese libro está escrito por mucha más gente, que hay un círculo bastante amplio de gente que ha metido un montón de horas, de esas horas de las que hablaba Ana antes, para que esto esté ahí, pero en un sentido más amplio, que hay un montón de gente que ha ido construyendo las ideas que ahí se intentan recoger. Dicho de otra forma, no intenta aportar nada nuevo, sino hacer una recogida de un montón de ideas que estamos construyendo de manera colectiva entre un montón de gente distinta. Creación colectiva de pensamiento feminista. Creemos que el feminismo es una de esas miradas imprescindibles que tiene que estar para gobernar este momento de tránsito. Este libro nace de un determinado feminismo, que yo creo que podría decirse claramente que es un feminismo anticapitalista, que es un feminismo que querría haber aprendido algo del ecofeminismo, de los feminismos decoloniales, descoloniales, postcoloniales o del sur, llamémoslo X, de la teoría queer también. Entonces, más o menos en ese feminismo, porque sabemos que los feminismos son múltiples y varios. Un feminismo que se caracterizaría porque la apuesta central es desplazar el eje analítico y político de los mercados capitalistas a la sostenibilidad de la vida, decimos. Queremos poner en el centro los procesos que sostienen la vida y desde ahí abrir la doble pregunta de cómo sostenemos la vida, pero también qué vida estamos intentando sostener. Es decir, qué entendemos por vida que merece ser vivida y cómo sostenemos esa vida que queremos sostener, ¿no? Entonces es un feminismo que se caracteriza por poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Y esto, a veces, hay mucha gente que te dice, pero ¿por qué esto es feminista si esto tendría que ser de sentido común? Tendría que ser lo que cualquier economista hiciera, lo que cualquiera hiciéramos. Y es como, lo triste es que el sentido común tiende más bien a ser heteropatriarcal y a no poner en el centro la sostenibilidad de la vida, sino otras cosas, ¿no? Entonces es feminista en un sentido genealógico porque recoge debates históricos de los feminismos y en un sentido político, ¿no? Al menos en dos dimensiones. Primero, la apuesta por unir lo personal y lo político y hacer este nexo en términos económicos. Es decir, no separar la crítica a las estructuras macroeconómicas, a esas estructuras que parecen lejanas, a la troika, a la deuda, a los bancos, de lo que nos sucede en la economía de la vida cotidiana. Intentar hacer ese salto, intentar entender cómo el mal vivir o el buen vivir cotidiano tiene que ver con esas macroestructuras que parecen estar fuera y de las que muchas veces nos resulta difícil hablar. Entonces, feminista, insisto en ese sentido de intentar hacer el nexo entre lo personal y lo micro y lo político, lo estructural, lo macro y lo más lejano, ¿no? Lo cual creemos tiene una potencia muy fuerte para intentar democratizar el conocimiento. Es decir, hablar desde la vida cotidiana para ir más allá de la vida cotidiana, preguntarse por el sistema socioeconómico desde el bienestar o el malestar encarnado diario, creemos que tiene un potencial muy grande para democratizar las discusiones sobre el sistema socioeconómico. El riesgo que tienen es que se queden en lo cotidiano. Entonces, partir de lo cotidiano es muy potente, pero tiene el riesgo de quedarse en lo cotidiano. En todo caso, es apuesta feminista. ¿Por qué hacerse responsables de la vida en común desde esos criterios de universalidad y de singularidad es incompatible con el sistema en que vivimos hoy? Con lo cual, lo que necesitamos es hacer una ruptura. Pero cuando decía subversión, la idea de subversión implica también que no queremos volver a lo de antes. Nuestro horizonte de utopía no es la producción, no es el empleo, no es el salario, no es el estado del bienestar. Creemos que todo eso forma parte del sistema que está en crisis, que tenemos que ir hacia otro sitio, ojo, utilizando herramientas del estado del bienestar, de lo existente, ¿no? Pero para ir hacia otro lugar, porque la idea de estar en tránsito implica que la vieja disyuntiva entre reforma y revolución, si algún día tuvo sentido, ya no lo tiene, porque cualquier reforma ya nos está llevando hacia otro sitio. Entonces, seguimos necesitando preguntarnos cuál es ese otro sitio al que vamos. Si el mundo está cambiando, cualquier reforma que hagamos con los mecanismos de hoy están yendo necesariamente hacia otro lugar. Entonces, no podemos pretender la marcha atrás, lo cual no implica renunciar a cualquiera de los mecanismos de lo existente. La idea de que la crisis no es la crisis. Es decir, que si miramos desde la sostenibilidad de la vida, el estallido financiero de 2007-2008, el pinchazo de burbujas financieras, la quiebra de determinados procesos de acumulación de capital en algunos mercados financieros, no es una crisis en términos vitales, es un pinchazo financiero, un estallido financiero. Decimos, la crisis venía de antes.
Ya desde antes decíamos que los procesos vitales del conjunto del planeta estaban en crisis, una gravísima crisis ecológica global, una gravísima crisis de reproducción social en el sur global, una grave crisis de cuidados en el norte global. Es decir, que desde una perspectiva vital, la crisis venía de antes. Otra cosa es que luego se agrava con la respuesta política que se da al estallido financiero. Que la puesta en marcha de políticas de recuperación de las tasas de ganancia a través de un durísimo ataque a las condiciones de vida, la socialización de los riesgos del capital a costa de la privatización de los riesgos de la vida que han implicado las políticas austericidas, eso sí deriva en crisis desde una perspectiva vital. Pero la crisis venía de antes y la crisis, decimos, tiene que ver con vivir en un sistema socioeconómico donde la vida en común no es la prioridad, sino que es un medio puesto al servicio del proceso de acumulación, dicho de otra forma, al servicio de unas pocas vidas particulares, ¿no? Entonces, esto es una certeza, pero desde aquí se nos abren un montón de dudas. ¿Cómo clasificamos las distintas dimensiones de la crisis? ¿Qué impactos está teniendo esta crisis en distintos segmentos sociales? ¿Cómo se relaciona la crisis socioeconómica con la crisis de las estructuras políticas? Con la crisis del sistema de valores y, si queremos, epistemológico. ¿Cuál es el horizonte temporal de la crisis? Porque cuando hablamos de crisis no decimos que el capitalismo en 15 años vaya a desaparecer. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, dudas muchísimas, pero certezas también, que aquello a lo que nos hicieron llamar crisis no es el problema común a resolver. Porque el debate no es un debate sobre una palabra, sino es una pelea por cuál es el problema colectivo que queremos solventar. Y decimos, el problema colectivo que queremos resolver no es el volver a garantizar los procesos de acumulación en los circuitos financieros. El problema colectivo que queremos resolver es la vida en común.